Muy buenas tardes a todos. Comentaros antes de nada que la charla, la exposición se está grabando gracias a la generosidad de don Fernando López de Rego. También comentaros que todas las preguntas que tengáis, por favor las hagáis al finalizar la exposición. Bueno, como os decía, bienvenidos voluntarios y amigos de la Fundación DASIC. Gracias por estar esta tarde aquí conectados, compartiendo vuestro tiempo con nosotros para abarcar un problema real de nuestro tiempo, la soledad. Pese a que uno de los principales atributos que nos caracteriza como personas es nuestro ser hecho para la relación con los demás, la soledad es hoy una lacra que afecta con diferentes características a adolescentes, adultos y muy particularmente a mayores. La Fundación DASIC cuenta en Alicante con más de 20 años de trabajo con el colectivo de personas mayores a través de nuestro proyecto Acompañados, en el cual una red de voluntarios implicados e interrelacionados visitan en domicilios y en residencias a nuestros beneficiarios con el fin de prevenir estados de profunda soledad y mejorar su calidad de vida. Actualmente, y debido a la pandemia en la cual nos hemos visto sumergidos, a esta crisis sanitaria, hemos potenciado las llamadas de teléfono y, en la medida de las posibilidades de determinados beneficiarios, hemos empleado las plataformas digitales. Por todo ello, y como prevención ante las consecuencias que provoca la soledad, sentimos la necesidad de sensibilizar y dar herramientas que ralenticen sus efectos en este sector, en este colectivo de la población tan vulnerable. Tenemos la suerte de tener con nosotros una vez más a don Fernando López de Rego. Me hace especial ilusión poder hacer esta presentación. Vaya por delante nuestro agradecimiento por lo que va a ser una toma de conciencia de un problema social hecho de vivencias personales. Decir que don Fernando López de Rego es un humanista, ciudadano del mundo, no es una mera manera de hablar. Es una realidad que comenzó a sus 17 años cuando se fue a estudiar a Estados Unidos. Un año más tarde volvió a España, donde permaneció hasta terminar su licenciatura en Derecho. Al finalizar la carrera, regresó a Minnesota para estudiar Relaciones Internacionales y después volvió a su tierra natal, Barcelona, donde se diplomó en Comunidades Europeas y obtuvo los títulos de traducción e intérprete jurado en inglés y francés. Ejerció la abogacía en importantes bufetes españoles y en 1982 entra en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, formando parte del equipo que materializó la adhesión de España a la Comisión Europea. Continuó en Bruselas desarrollando tareas de mediación de conflictos, negociación y redacción de convenios internacionales en la Unidad Jurídica de Cooperación y Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea. En 1990 se convierte en el primer consejero y encargado de negocios de la delegación de la Comunidad Europea para Chile y Argentina. El siguiente destino para don Fernando López de Rego es Alicante, donde llega como jefe del Servicio Jurídico y Contencioso de la Oficina de Armonización del Mercado Internacional, la OAMI, hoy conocida como WIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. La profunda convicción mediadora, tolerante y por encima de todo respetuosa de don Fernando López de Rego consiguió importantes consensos y acuerdos diplomáticos en Mauritania, Marruecos y Senegal, siempre sabiendo escuchar y equilibrando todas las propuestas hasta allanar terrenos humanos y fronteras físicas. Experto en cooperación y política internacional, derecho, sociología, espiritualidad, don Fernando López de Rego ha sido y es ponente indispensable en múltiples universidades de los 5 continentes. Algunos de estos lugares son Alemania, Armenia, Bolivia, Chipre, Ecuador, Egipto, Perú, Rumanía o Suiza, entre otros. Interesado desde joven por las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, en especial de la India como país, y en la fenomenología de lo carismático, ha encontrado en la figura de Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa, el tema ideal para su ópera prima, Teresa de Calcuta, la mujer. A lo largo de la conferencia, partiendo de las estadísticas que ilustran la gravedad creciente del problema, nos hará un análisis de las causas de la soledad, con especial énfasis en las que podrán llamarse recientes o derivadas de los procesos socioculturales del momento histórico que vivimos y sus consecuencias, para terminar con un bloque de propuestas desgranando toda una serie de posibles actitudes personales e iniciativas de la sociedad civil
y de las administraciones públicas tendentes a atajar o al menos minimizar el problema. Muchas gracias. Con todos nosotros, don Fernando López de Rego. Muy buenas tardes a todos. Antes de entrar en materia, quiero dar las gracias más sentidas a la Fundación DASIC por la organización de esta conferencia y muy en concreto a Alba Pérez Atsuar y a Rosa de Gara. Muchas gracias por la organización y todo el trabajo de preparación y divulgación y por la confianza que supone el haberme propuesto el dar la conferencia. Hay problemas sociales que son ostensibles y ruidosos y que se idean por medio de quejas, reivindicaciones y hasta altercados. Hay en cambio otros problemas que se viven en silencio y por pudor, por vergüenza o por el estigma social de que son objeto, no trascienden al exterior, se viven internamente y no son perceptibles socialmente. Este es el caso del problema del que hoy nos vamos a ocupar, que es el problema de la soledad. La soledad que se vive en la intimidad no verbalizada normalmente, pero que finalmente produce unas consecuencias tan graves, tan devastadoras, que es imposible no darse cuenta del problema que había subyacente y que ha originado todas esas causas. La soledad ha existido en todos los tiempos y en todas las latitudes, obviamente, pero en esta generación, en estas últimas décadas, está creciendo exponencialmente, cuantitativamente en cuanto al número de personas afectadas y cualitativamente en cuanto a la intensidad del sufrimiento y de las consecuencias que la soledad acarrea. Un vistazo somero a los artículos de la prensa generalista y especializada sobre la soledad pone de relieve un hecho curioso, y es que en una gran cantidad de esos artículos sobre la soledad, junto a esa palabra aparece otra que está tomada de la medicina, la palabra epidemia, una palabra que según el diccionario de la Academia significa un daño intenso que se expande de una manera generalizada e intensamente. Bueno, cuando vemos esta definición de lo que es una epidemia, no nos extraña que muchas personas, muchos articulistas, para hablar de la soledad, hayan acudido a esa palabra epidemia para calificar a la soledad tal como la estamos viviendo en estos momentos. La soledad, la palabra soledad es una palabra como tantas polisémicas, es decir, tiene diversos significados, básicamente dos. En primer lugar, en sentido objetivo, es una circunstancia, la circunstancia del aislamiento, de estar siempre o casi siempre solo. Y en sentido subjetivo es un sentimiento, es el sentimiento desagradable, doloroso, de la persona que siente que su red social es insatisfactoria, es insuficiente. La soledad, aislamiento, el hecho de estar solo, no necesariamente, por tanto, es una soledad que podríamos considerar patológica o problemática, puesto que solo es patológica problemática aquella que genera sufrimiento. El hecho de estar solo puede ser problemático, puede ser doloroso, pero puede no serlo. De hecho, la soledad, existe una modalidad de la soledad, un tipo de soledad que es una soledad positiva, es una soledad incluso deseable. En esta conferencia sucesivamente nos vamos a referir a las siguientes cuestiones. En primer lugar, vamos a hacer una breve referencia a la soledad positiva. Y luego ya nos centraremos en la soledad que hemos calificado como epidemia. Haremos unas estadísticas para empezar, para ilustrar la magnitud que el problema está adquiriendo. Veremos sus causas, las causas en todo lugar, en todo tiempo, pero sobre todo las causas que están intensificando el problema de la soledad en nuestros días. Veremos luego las consecuencias físicas, emocionales. Nos referiremos a las peculiaridades de la soledad en las distintas franjas de la vida, en los distintos tramos de edad, niños y adolescentes, jóvenes, adultos y mayores o de la tercera edad, y entraremos al final en una etapa propositiva con una serie de propuestas de cosas que se pueden hacer para combatir la soledad desde las administraciones públicas, desde la sociedad civil y desde cada uno de nosotros. Finalmente, cerraremos con la lectura de un decálogo sobre el combate contra la soledad, que son las conclusiones de un macroestudio titulado La soledad en España, que se hizo en 2015, presidido un grupo de investigadores por el profesor de Sociología, don Juan Díez Nicolás. En primer lugar, por tanto, unas palabras sobre la soledad positiva.
En los países de lengua española hay unos versos muy conocidos de Fray Luis de León, que fue un monje agustino del siglo XVI, teólogo y astrónomo también, aparte de poeta, y son unos versos que se contienen en su obra La vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda que han seguido los pocos sabios que en el mundo han sido. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Es la soledad deseada, la soledad buscada. Junto a esa soledad positiva, que es la deseada y buscada, hay una soledad que no es buscada, pero sí aceptada. A esta se ha referido 4 siglos después de Fray Luis de León el chansonnier francés Georges Moustaki, que en su canción Ma solitude, mi soledad, decía: pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie et une douce habitude. Por haber pasado tanto tiempo con mi soledad, se ha convertido en mi amiga, la soledad se ha convertido en un hábito placentero. Soledad buscada, soledad aceptada, por tanto, soledad positiva. Y decimos soledad positiva, puesto que en esta materia, en esta esfera de la soledad versus sociabilidad, como en tantas esferas de la vida, in medio est virtus. En el medio está la virtud. Lo deseable no es la soledad permanente, ni la soledad, ni la sociabilidad permanente, sino la alternancia de la una y de la otra. En todo caso, la soledad es positiva y más que eso, es necesaria para empezar, para escribir, para componer, para investigar y descubrir. Es positiva también para la introspección, es decir, para el autoconocimiento y, por tanto, para el crecimiento personal. Y, finalmente, para las personas que tienen una vida espiritual activa, pues es necesaria para la oración, es decir, para el diálogo con el Dios inmanente, para la meditación, en que la oración muchas veces desemboca como un estado plenificante e inefable que han descrito los místicos, como por ejemplo en las moradas Santa Teresa de Jesús. Charles Darwin, el escritor del Origen de las especies, rechazaba todas las imitaciones sociales porque decía que le quitaban un tiempo precioso para el silencio en el que él recibía esas inspiraciones que le llevaron a su tesis de que las especies evolucionan. Martin Heidegger, el gran filósofo alemán, discípulo de Husserl, preceptor de Hannah Arendt, tenía una cabaña en la Selva Negra en donde escribió la mayor parte de su obra. Gerald Brennan, don Geraldo, fue el precursor de los hispanistas británicos que escribieron sobre asuntos españoles y, concretamente, Brennan, Aldeas perdidas de Granada y en Málaga, donde acabó muriendo. Steve Wozniak, el socio de Steve Jobs en la creación de Apple, se recluyó en un cubículo en un garaje durante muchísimo tiempo y cuando salió había descubierto el primer ordenador de Apple. Peter Handke desaparecía frecuentemente durante unos meses y cuando reaparecía, tras haberse apartado en aldeas de la España profunda, pues salía con un manuscrito de uno de los libros que le han llevado al Premio Nobel de Literatura del año pasado, 2019. Por tanto, antes de entrar en la soledad, sufrimiento, quería hacer esta precisión de que hay una soledad que es positiva, que es deseable, que es incluso necesaria. Unas estadísticas ahora para ilustrar la gravedad del problema de la soledad en nuestros días. Voy a dar unas estadísticas sobre España, pero antes de eso, por ser 2 países que han destacado en el estudio de la soledad, me voy a referir al caso del Reino Unido, el primer país que tomó conciencia la administración del país de la existencia y de la gravedad del problema y tomó medidas político-administrativas. Me voy a referir también al caso de Estados Unidos, que es el país que ha hecho los estudios sociológicos más amplios sobre las causas y las consecuencias o los efectos de la soledad. Hace 2 años, en el Reino Unido, una comisión del Parlamento de Westminster sobre la soledad entregó un informe al gobierno presidido en esos momentos por Theresa May. El informe se había elaborado como consecuencia de que había la sospecha en un país tan pragmático como es el Reino Unido, de que el problema de la soledad no solo generaba sufrimiento a las personas, sino que estaba, por así decirlo, gravitando fortísimamente sobre el presupuesto del National Health Service, es decir, sobre el presupuesto de la seguridad social. El informe fue demoledor sobre lo que estaba pasando en cuanto a la soledad en el Reino Unido y Theresa May inmediatamente tomó la decisión de crear un ministerio que se llama, desde hace 2 años, Ministry for Sport, Civil Society and Loneliness, es decir, Ministerio
sobre, para el deporte, la sociedad civil y la soledad. Es decir, la soledad y la palabra soledad figura ya en la denominación de un ministerio. Eso en el Reino Unido probablemente vendrán otros por la gravedad del problema que a continuación vamos a ilustrar. El Reino Unido tiene casi hoy 68 millones de habitantes, unos 57 millones y pico de ingleses, 5 millones y medio de escoceses, 3.200.000 galeses y 1.900.000 norirlandeses. Pues bien, de ellos, según el informe, el 20% declara o reconoce para los encuestadores estar siempre o casi siempre solo. El 10% de la población, lo que significa el 20% de la población adulta, de la población mayor de edad. Y una estadística de ese informe también significativa: 200.000 personas al ser encuestadas reconocieron que en el mes antes de entrevistarse con el encuestador no habían tenido ni una sola conversación con amigos o con familia. Como máximo, las conversaciones brevísimas y totalmente codificadas con la cajera del supermercado y similares. En Estados Unidos se han hecho numerosísimos estudios sobre la soledad. Un macroinforme, un metaanálisis, fue hecho por la colaboración de la empresa Cigna de Seguros e Ipsos, que es hoy ya más que Gallup la primera empresa en materia de sondeos a escala internacional. Muy brevemente, el 46% de los estadounidenses reconocía para los encuestadores sentirse solo siempre o a veces, es decir, sabían lo que era la soledad, sufrimiento. El 50% de los estadounidenses admitía que, o reconocía o afirmaba que ni una sola persona en el mundo los conocía realmente. Y lo que para mí es más significativo, a la pregunta de ¿cuántos amigos verdaderos tiene usted?, la respuesta más frecuente era cero, cero amigos. Y lo que es peor, desde 1980, en que se vienen haciendo estas preguntas periódicamente, se ha triplicado el número de las personas que a la pregunta de ¿cuántos amigos verdaderos tiene usted?, responde que cero. Cero amigos, la respuesta más frecuente. En español se suele decir que el que tiene un amigo tiene un tesoro. En Cuba precisan, el que tiene un amigo tiene un central azucarero. Pues bien, hoy en día un amigo es más que nada un tesoro muy recóndito, muy difícil de encontrar, a juzgar por esta derivación de la epidemia de la soledad en cuanto a la amistad, que hace que cada vez más personas en Estados Unidos, pero eso sin duda se puede trasladar a cualquier otro país en mayor o menor intensidad, cada vez mayor número de personas reconocen no tener un amigo verdadero. España. Pues los conocimientos que tenemos del problema de la soledad en España vienen en cuanto a la soledad, aislamiento, el hecho de estar solo, de las encuestas periódicas que hace el Instituto Nacional de Estadística, y en cuanto a la soledad, sufrimiento, el sentimiento de soledad, de un macroestudio que hizo en 2015 un grupo de 300 investigadores bajo la dirección del profesor Juan Díez Nicolás, y que se tituló el informe que redactaron al término de la investigación, La soledad en España, un estudio con grandes medios auspiciado por la Fundación AXA, la empresa de seguros, y la Fundación ONCE, la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España. En cuanto a la soledad, aislamiento, bueno, pues para 47.200.000 españoles de población en ese momento, hoy es un poquitín más, 4.732.000 vivían solos. Esto es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, el 10% de la población, como en el caso del Reino Unido, eso significa que el 20% de la población mayor de edad, es decir, 1 de cada 5 adultos en España, vive solos. Y de las personas mayores de 80 años, viven solas el 43% de las mujeres y el 24% de los hombres. En el caso de las mujeres, la razón por la que viven solas, la razón principal, es la viudez. En el caso de los hombres, la soltería. El 25,5% de los hogares españoles son unipersonales, es decir, solo vive una persona. El 30,4% es de 2 personas. Y año tras año en España, como en otros países de nuestra zona geográfica, aumenta el número de hogares unipersonales, es decir, de viviendas en las que solo vive una persona. En cuanto a la soledad, sentimiento en España, según las encuestas del grupo del profesor Díez Nicolás o de los investigadores del profesor Díez Nicolás, el 50% reconocía de los españoles encuestados haber experimentado soledad, sufrimiento en el último año con mucha o con alguna frecuencia.
De las personas que viven solos, el 27,5% había sentido soledad y no había sentido soledad, perdón, y el 53% sí que la había sentido. Es decir, ahí vemos una correlación entre vivir solo y el sentimiento de soledad. Las circunstancias o las ocasiones en que la soledad se hacía más manifiesta a las personas, la noche y la enfermedad. España, en los años que vienen, va a tener más muertes que nacimientos año tras año. Y si la población total va a aumentar, va a ser como consecuencia de la inmigración. La conclusión es que vamos a una sociedad en España cada vez más mestiza y al mismo tiempo cada vez más vieja, es decir, con una media de edad de la población más elevadas. Entro ya en la cuestión de las causas de la soledad. Decía antes, citando a Fray Luis de León, los versos de la vida retirada, que son muy conocidos en nuestro mundo de habla española. En el mundo de habla inglesa son tal vez más conocidos para los anglófonos unos versos de John Donne, que es el principal poeta metafísico inglés de los siglos XVI y XVII, que en su obra Devotions upon Emergent Occasions tiene unos versos que los anglófonos conocen muy bien. No man is an island entirely of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Traducido, ninguna persona es una isla completo por sí o completa por sí mismo. Toda persona es una parte del continente, una parte del todo. Y en los versos que siguen a esos, John Donne dice que no te preguntes cuando las campanas tocan a muerto por quien tocan. Las campanas doblan a muerto siempre por ti. Tú eres una parte del todo y cuando alguien muere, eres tú el que está en duelo, eres tú el que ha perdido. El filósofo por antonomasia en nuestra cultura occidental, Aristóteles, decía que la physis, es decir, la naturaleza esencial del ser humano, se caracteriza por dos notas. El ser humano es un animal racional, zoon logikon, y es un animal social, zoon politikon, politikon de polis, ciudad, o estructura de convivencia. Somos una especie gregaria por naturaleza. Somos, permítaseme la expresión, unos mamíferos ultrasociales. Nuestro genoma contiene dispositivos adaptados para la vida en comunidad y genes que premian la asociación, la sociabilidad, con sentimientos placenteros y castigan el aislamiento con sentimientos desagradables. Nuestro cerebro está equipado, por así decirlo, para percibir los impulsos procedentes de nuestros congéneres. Todo el sentido de la evolución del ser humano va en el sentido de la sociabilidad. Cuando hay asociación hay progreso rápido y además cuando hay asociación, aparte de los sentimientos placenteros que se derivan de ello, pues también nos sentimos más seguros frente a las amenazas del entorno. La soledad, como dije antes, se ha dado siempre y en todas las latitudes, pero hoy se está exacerbando, hoy se está convirtiendo en una auténtica epidemia. Voy ahora a hacer mención de las causas de la soledad, empezando por las causas de siempre, en todo lugar y en todo tiempo, para luego referirnos a las causas que están agudizando el problema en estos momentos en nuestra generación. Las causas de siempre de la soledad pues son la edad avanzada, la violencia intrafamiliar, el abandono físico, psicológico de nuestras personas cercanas, la enfermedad y la indigencia. Una palabra breve sobre cada una de esas. En primer lugar, la edad avanzada. Con la edad las personas dejan de trabajar, pierden la socialización ligada a lo laboral y además pues ven cómo sus hijos, si los han tenido, se emancipan y como uno de los dos cónyuges o de los dos miembros de la pareja se queda viudo. La violencia intrafamiliar es esa violencia física o psicológica que ejercen determinadas personalidades intimidantes que exigen o imponen el silencio a su núcleo familiar, que por tanto se calla lo que piensa y se calla lo que siente y se sume en una soledad glacial muy dolorosa. Ligado con lo anterior está el abandono físico o psicológico de los hijos por parte de sus padres, por ejemplo en los divorcios mal llevados, o el abandono incluso de los cónyuges, o el abandono de los padres mayores por parte de los hijos. La enfermedad es históricamente causa de soledad, históricamente sobre todo las enfermedades infecciosas y muy típicamente la lepra, la enfermedad más estigmatizada en todas las latitudes. Llevaba a las personas a la expulsión del núcleo social para recluirse en lazaretos o irse a donde pudieran.
Y también las enfermedades no infecciosas son causa de soledad. Por ejemplo, las enfermedades que afectan a la movilidad o a la audición o a la visión o las enfermedades que afectan a la memoria o las demencias, etc. Todo este tipo de enfermedades recluyen a las personas en sus casas, las dificultan la comunicación, les hacen coger complejos y aislarse, es decir, generan soledad. Finalmente, la indigencia, es decir, la pobreza extrema, es por supuesto causa de soledad, para empezar por razones de higiene y para seguir porque muchas veces desemboca en la mendicidad y en vivir en la calle sin techo, lo cual hace que la única prioridad sea la subsistencia y no la inversión de medios que por lo demás no se tienen en actividades que impliquen sociabilidad. Esas son las causas de la soledad de siempre y en todos los lugares. Hoy en día, sin embargo, como hemos dicho en la introducción y ha dicho Alba Pérez Azuar, se está produciendo un crecimiento de la intensidad del problema de la soledad auténticamente exponencial. Se está convirtiendo en un problema social gravísimo, uno de los problemas principales que tenemos. Cuando analizamos las causas que han hecho que ese problema salte de los parámetros que solía tener a unos parámetros mucho más exacerbados, vemos toda una serie de causas que las podemos clasificar o sistematizarlas en 3 categorías. Causas que tienen que ver con los procesos demográficos que estamos viviendo desde hace medio siglo, causas que tienen que ver con el nuevo ecosistema social en que vivimos por el tránsito brutal que estamos experimentando, cambio de época, cambio de paradigma cultural, y finalmente causas que tienen que ver con las modificaciones en las escalas de valores socialmente imperantes. La primera categoría de causas de la soledad, de la exacerbación hoy de la soledad, son los procesos demográficos que se están viviendo en las 2 últimas generaciones. Primero, la caída en picado de la nupcialidad. La gente hoy no se casa, como máximo convive, pero también en proporciones muy inferiores a las de la nupcialidad de otras épocas. Y además, las uniones y los matrimonios se rompen, acaban en separación y divorcio en numerosos casos. En el 70% de los casos, las uniones o matrimonios acaban en separación o en divorcio. Esto es causa, obviamente, de soledad. La gente se separa y pasa a vivir solo. También el proceso demográfico que supone la caída en picado de los índices de fecundidad y de las tasas de natalidad. El índice de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, que debería ser para mantener la cifra de la población estable 2,1 hijos por mujer, pues está en España en 1,3, 1,4 estos últimos años y no hay perspectivas de que mejore. Es decir, no llegamos a la tasa de reemplazo generacional, no tenemos 2,1 hijos por mujer y, por tanto, las familias han pasado de ser tribales, numerosas, a ser familias nucleares de muy pocos miembros. En consecuencia, pues los niños de hoy casi no tienen hermanos o no tienen hermanos muchas veces y, en general, al ser el núcleo familiar, que es el ámbito de sociabilidad más natural y más primario, muy pequeño, pues se genera con ello soledad. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos por 1.000 habitantes y año, fue de 7,94 nacimientos por 1.000 habitantes en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, un 5,18% menos que el año anterior, al año siguiente todavía menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de igual modo que ha caído el índice de fecundidad, cae también paralelamente la tasa de la tasa de natalidad. Otro fenómeno que contribuye a la soledad es el aumento extraordinario que en las 2 últimas generaciones ha producido en la esperanza de vida, en la longevidad. Es un fenómeno en demografía insólito, que en el espacio de 50 años hemos pasado a vivir como media 8 o 10 años más por persona. Esto es causa de soledad, porque obviamente los periodos de viudez se prolongan más en el tiempo en numerosas ocasiones. A este respecto, la curiosidad de que de los 195 países miembros de Naciones Unidas o países que hay en el mundo, España es el segundo de gente más longeva después de Japón y según un estudio de la Universidad de Washington, en 2040 España será el país con mayor esperanza de vida. En estos momentos las españolas viven como media 85 años y 8 meses y los españoles 80 años y 1 mes, más 2 años y medio más que la media de los europeos, que es la zona del mundo con mayor esperanza de vida. Como digresión diré que es curioso en que España sea el segundo país más longevo y va a ser el país más longevo del mundo. Y ello ha llevado a especular sobre cuáles son los motivos. Esto ya no es ciencia. Unos han dicho que tal vez la dieta mediterránea, otros la baja intensidad de los problemas que tenemos los españoles,
Otros, la universalidad, calidad y gratuidad del sistema de la seguridad social, aunque su prestigio está cayendo un poco estos últimos meses. Otros han dicho que simplemente el hecho que en España desde hace tiempo no hay ningún conflicto bélico y hay una delincuencia, sobre todo una delincuencia violenta, de las más bajas del mundo. Probablemente a estas causas que se han barajado para nuestra longevidad habría que añadir también factores genéticos, probablemente que están presentes en todo lo que tiene que ver con la salud y con la vida. Un fenómeno demográfico también que contribuye a la soledad son las migraciones. Estamos en la época de la globalización y uno de los aspectos de la globalización son las migraciones masivas. Emigrar significa romper con tu familia de origen y con tu medio social de origen para irte a otro medio en el que empiezas de cero en cuanto a contexto social. Pero es que las migraciones por motivos económicos, huyendo de una guerra, huyendo de la pobreza de los estados desestructurados, va acompañada en la actualidad también de la movilidad de los jóvenes profesionales que se van a buscar la vida en otros lugares. Desde la crisis financiera de 2008, en España, por ejemplo, han sido decenas de miles los jóvenes que se han ido a buscar trabajo en el extranjero. En estos casos de migraciones y de movilidad de profesionales, pues se contribuye a la soledad porque obviamente uno sale de su medio y se va a un lugar en donde no tiene red social ni familiar ni de amigos, hasta que empieza a construirla. Y finalmente es también un fenómeno demográfico que contribuye a la soledad, el fenómeno de la concentración de la población en las urbes en todo el mundo. Hay un proceso imparable de emigración de gente de las zonas rurales hacia las ciudades. Ya en 2008, según Naciones Unidas, había más gente en las ciudades que en las zonas rurales. Esto se da en todas partes. En España se habla mucho del problema de la España vacía o de la España vaciada. Ya desde el siglo XIX hay un flujo de gente permanentemente desde el centro de la península ibérica hacia las zonas litorales y concretamente hacia las grandes ciudades del litoral más Madrid. El que la gente se vaya a vivir a las urbes es fenómeno coadyuvante a la soledad por una razón muy sencilla, porque en las zonas rurales la aldea, el pueblo, es una prolongación de la familia, hay una sociabilidad natural desde el primer momento. La gente del pueblo son como familiares, por así decirlo. Pero, en cambio, en la ciudad hay un fenómeno de soledad, de anonimato extraordinariamente grave. Hay ya una literatura que empieza a ser copiosa para ilustrar la degradación, por así decirlo, psicológica y anímica del habitante de la gran ciudad que se sume en el anonimato, que acentúa o agudiza el aislamiento, el egoísmo, la introversión. La segunda categoría de causas actuales que contribuyen a la epidemia de la soledad son las que he dicho o he denominado del ecosistema social actual. Y hablo de que tenemos un ecosistema social actualmente diferenciado del de nuestros padres, el de nuestros abuelos, porque estamos viviendo en nuestra generación en un auténtico momento de cambio de época, de cambio de paradigma cultural, drástico, rapidísimo, todo cambia aceleradamente. El modo en que trabajamos, el modo en que compramos, el modo en que estudiamos, etcétera, hoy es completamente diferente del modo en que lo hacían nuestros padres y no digamos nuestros abuelos. En este nuevo ecosistema social a que nos está llevando el cambio de época y de paradigma cultural, pues hay una serie de características de este ecosistema que contribuyen a la soledad. Primero, el paro o el empleo precario. Desde la década de los años 70, en que se disparó el precio del petróleo, por las subidas del 73, guerra del Yom Kippur, y del 79, la revolución islámica en Irán, pues se ha generado un problema estructural de paro, concretamente en Europa y concretamente en España, que en estos momentos, por la pandemia, llega a cerca del 25-30% de la población. El paro genera soledad porque obviamente la persona que está con una gran precariedad laboral pues se siente poco animado a formar una familia y a tener hijos. Tiene tendencia más bien a recluirse y a resolver su propio problema, a sobrevivir como puede. También de nuestro ecosistema actual coadyuva a la soledad el teletrabajo. Antes de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, en el mes de febrero de este año 2020, en España teletrabajaba el 6% de la población laboral. Ahora se calcula que ese número como mínimo se ha triplicado, está en torno al 18-20%. Y el teletrabajo no es una cuestión coyuntural por razón del aislamiento al que obliga la pandemia, es que está aquí para quedarse, porque los empresarios descubren que se ahorran el alquiler de locales y los trabajadores se ahorran el gasto y el tiempo de desplazamiento. Es decir, en
cierto modo, el teletrabajo conviene a las dos partes. Ya se está produciendo un fenómeno en los países que tienen más avanzado el teletrabajo, como Holanda y los países escandinavos, está dando un fenómeno de salir de las ciudades para irse a vivir al campo, puesto que ya que se le trabaja, pues normalmente muchas veces apetece teletrabajar en un lugar en el que la vivienda es más barata y en que la vida es más apacible. El teletrabajo coadyuva a la soledad. Yo personalmente conozco varios casos de jóvenes profesionales, alguno venido del extranjero, que se han encontrado teletrabajando al poco de llegar a España, con lo cual, por no tener red social ni familia, están en la soledad más absoluta, deseando ya que las empresas abran las puertas de nuevo para poder ver a gente, porque pasan los meses y están en el aislamiento más total. También del ecosistema actual coadyuva a la soledad pues las nuevas tecnologías, las pantallas del móvil, de la tableta, del ordenador, y contribuyen a la soledad sencillamente porque muchas de estas tecnologías son adictivas, es decir, hay personas que dedican grandísimo tiempo a ellas, algunas personas todo su tiempo de ocio, en detrimento de la sociabilidad normal, la presencial. Pero es que además estas nuevas tecnologías suponen relación virtual, pero relación, lo cual hace muchas veces llegar a pensar a la gente que la relación presencial es, como dicen, time consuming, es decir, que exige demasiado tiempo, hay que arreglarse, hay que salir a la calle, desplazarse y ver a las otras personas, cuando uno puede relacionarse simplemente en pijama desde su casa en las redes. Esto es muy peligroso para la sociabilidad y está generando ya patologías de la adicción a las nuevas tecnologías y patologías de la soledad. Probablemente, si pensamos con detenimiento, todos conocemos a alguna persona que es extraordinariamente activo y dinámico en las redes y luego tiene una falta de habilidad social total para la relación presencial. De hecho, un joven profesor universitario me contaba que hoy los jóvenes milénicos y nacidos ya digitales, nativos digitales, muchas veces tienen una doble personalidad, la personalidad real y la personalidad digital, que es la que empieza con el perfil que se mete en las redes sociales y se desarrolla a partir de ese momento. Las tecnologías, lo cual tiene una cierta relación con la soledad, cosifican a las personas, puesto que las personas ya no son personas reales de carne y hueso, sino que son perfiles y actuaciones, inputs en las redes sociales. Una amiga terapeuta, Mariló, nos contaba hace poco, hacia un grupo de amigos, que hoy se estima que 4 de cada 10 matrimonios se han conocido en Internet. Las relaciones interpersonales en Internet son por su propia naturaleza frágiles. Hay veces que hay una relación con gran entusiasmo y por un pequeño incidente en la relación o por alguna vicisitud en la vida de uno o del otro, sencillamente la relación deja de existir radicalmente de un momento para otro, lo cual denota, ilustra la fragilidad de ese tipo de relaciones. Finalmente, la epidemia de la soledad es consecuencia de un tercer bloque de factores actuales, que es el de las alteraciones que estamos experimentando en el nuevo ecosistema en las escalas de valores. Por todo lo que hemos comentado hasta ahora, las relaciones hoy tienden a ser relaciones con menos compromiso y de menos adhesión, relaciones más volátiles, más ligeras, más frágiles. El sistema económico, que tanta riqueza genera sin duda el capitalismo, por otro lado nos hace egoístas, nos hace individualistas. Es un efecto secundario de un sistema que genera mucha riqueza, pero que nos lleva sin darnos cuenta a que hasta en las relaciones interpersonales estamos permanentemente haciendo un estudio consciente o semiconsciente o inconsciente de costo-beneficio. ¿Esta relación en realidad me conviene o no? Hemos llegado a ese punto, por así decirlo, de mercantilización. Es decir, hacemos un estudio de costo-beneficio hasta de las relaciones interpersonales, de contraerlas, de entrar en ellas o de mantenerlas. La publicidad consustancial al sistema económico imperante pues coadyuva a la erosión de la escala de valores. Que se dice que hoy un joven llega a la mayoría de edad con una media de 250.000 anuncios en su mente, impresos en su mente. ¿Qué es un anuncio? Pues un anuncio es una incitación al consumo de un bien o servicio a cambio de una gratificación. Y esa gratificación nos da la pista sobre el tipo de valores que se están insuflando e inyectando en la sociedad, puesto que son valores normalmente ligados a la gratificación personal, el éxito, destacar, provocar admiración, tener sex appeal, ser exclusivo, beneficiarse o disfrutar de cosas que muy poca gente lo hace, el hedonismo.
es decir, los valores tradicionales muy volcados en la alteridad están siendo erosionados por valores que se nos insuflan en parte por la publicidad, basados en el individualismo. Individualismo que lleva a egocentrismo, que lleva a egolatría, que lleva finalmente a grandes dosis de soledad. Consecuencias de la soledad. Pues Marta Miret, una psiquiatra que participó en un macroestudio de la Universidad Autónoma de Madrid y Cibersam, el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Salud Mental, 300 investigadores, 72 equipos, 26 grupos de investigación, perdón, cuando se le preguntó si podía quintaesenciar las conclusiones del estudio que habían hecho sobre la relación entre soledad y mortalidad, dijo: ¿quiere usted una respuesta muy breve? Pues muy bien, brevísima. La soledad mata. La soledad mata físicamente y emocionalmente. Físicamente porque finalmente puede derivar en problemas de salud que son un factor de riesgo mayor que incluso factores de riesgo tradicionales como la obesidad mórbida u otros. Y además mata emocionalmente, puesto que la soledad cronificada muchas veces lleva al alcoholismo, al tabaquismo, a la depresión, a las demencias, al insomnio, al estrés. Una palabra sobre las consecuencias físicas y emocionales. Para la Asociación Americana de Psicología, la soledad a medio plazo se va a convertir en un factor de riesgo para todo tipo de patologías de mayor incidencia incluso que la obesidad excesiva. Cuando, bueno, en los interrogatorios médicos de personas enfermas muchas veces se habla sobre cuánto se pesa, se dan consejos para reducir el peso excesivo, etc. En cambio, la soledad, que ya tiene tanto peso como factor de riesgo, no es objeto siquiera de una sola pregunta en los interrogatorios de los médicos. A pesar de que, como digo, a la Asociación Americana de Psicología, a medio plazo se va a convertir en el riesgo, en el factor de riesgo fundamental, mayor que obesidad y que otros. En Estados Unidos se hizo un grandísimo estudio durante 7 años por la Universidad Brigham Young de los Mormones y la de Carolina del Norte sobre mortalidad y soledad. Un estudio con un universo de 309.000 personas a lo largo de 7 años. El resultado fue que dividiendo esas 309.000 personas en 2 grupos, los que tenían una red social satisfactoria y los que tenían problemas de soledad, los que tenían red social satisfactoria tuvieron en esos 7 años una supervivencia del 50% superior a la de las personas solas. Otros estudios demuestran una frecuencia de las cardiopatías en los solos de más del 30% que en la población con red social. Y una cosa curiosa, una vez se hizo un estudio sobre los orfanatos en Estados Unidos porque se había detectado que los niños se morían con más frecuencia que en la calle, es decir, que en sus familias. Los niños de los orfanatos en principio estaban mejor alimentados porque tenían la alimentación de acuerdo con las pautas de los nutricionistas, a horas fijas, con asistencia médica, cambiándoseles los pañales, es decir, todo perfecto. A veces fuera no es tan perfecto en cuanto a horarios, etcétera, etcétera. Y a pesar de ello, los niños de los orfanatos se morían mucho más que los de fuera. Se llegó a la conclusión de que no solo de pan vive el hombre, no solo de biberón vive el bebé. El que se le estruje en los brazos, se le dé besos, se le achuche, se le hable, se le riña, etcétera. Es decir, el que se le alimente emocionalmente es tan necesario para la vida, se concluyó, como los cuidados médicos y la nutrición. Y las conclusiones de este estudio fueron una reordenación total del modo de funcionar de los orfelinatos en Estados Unidos. Junto a las consecuencias físicas de mayor mortalidad, mayores cardiopatías, etcétera, etcétera, están las consecuencias emocionales. Para empezar, la soledad genera sufrimiento y la neurología actual ha constatado que el sufrimiento emocional, el originado, por ejemplo, en la soledad, transita por los mismos circuitos neuronales que el sufrimiento físico. Es decir, el sufrimiento emocional es auténtico sufrimiento, es auténtico dolor. Se procesa neuronalmente por los mismos circuitos que el dolor físico. De igual modo que el dolor en alguna parte de nuestro cuerpo nos alerta sobre una patología, pues el dolor emocional, el sufrimiento de la soledad, nos alerta sobre una patología en ese área que también requiere de atención.
la soledad aumenta, según algún estudio, en un 25% el riesgo de caer en depresiones y la precocidad de la aparición de las demencias. En alemán hay una frase muy conocida que dice: Geteilte Freude, doppelte Freude, geteilter Schmerz, halber Schmerz. Alegría compartida, doble alegría; dolor compartido, mitad del dolor. Es que efectivamente la compañía, para nosotros los humanos, es un analgésico. Cuando un niño se hace daño, le abrazamos y el niño deja de llorar. El abrazo que le hemos dado con cariño ha actuado como un analgésico. Pues mucho más obviamente, cuando una persona sufre por la soledad, la compañía actúa como un poderoso analgésico. Geteilte Freude, doppelte Freude, geteilter Schmerz, halber Schmerz. Y una palabra sobre la soledad en el momento de la muerte. Un oncólogo residente en la provincia de Alicante, el doctor Brugarolas, hablaba con un grupo de amigos en una tertulia y contaba el hecho dramático, tremendo, de que frecuentemente en los hospitales de nuestra Costa Blanca hay personas que mueren en la soledad total, sin un solo pariente, sin un solo amigo que esté ahí fuera en el momento de la muerte. Es decir, la red social y familiar se ha debilitado hasta tal punto que ni una sola persona está en el momento del gran tránsito acompañando. El tema de la soledad en el momento de la muerte, la persona que es la referencia es la psiquiatra austríaca, pero que se estableció en Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross, autora de un libro famosísimo, publicado en 1969, sobre la muerte y los moribundos. Y ahí básicamente lo que ella propugna es cambiar el modo de morir. Morimos cada vez más en la total soledad de una UCI, rodeados de tecnología, pero en una glacialidad emocional. Ella propugna, cuando la enfermedad es una enfermedad necesariamente mortal, volver a la muerte en las alcobas, sin ensañamiento terapéutico, pero con cuidados paliativos, con manos entrelazadas, con posibilidad de dar discursos de despedida. Esta doctora, la doctora Elisabeth Kübler-Ross, que tanto investigó sobre la muerte, llegó a la conclusión de que muchas veces se detectan unas fases cuando una persona sabe que tiene una enfermedad mortal. Primera fase, la negación. Esto no puede ser verdad. Segunda fase, la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Después la depresión. Yo no puedo soportar esta idea de que me muero. Luego viene la negociación. Me voy a tener que adaptar a la inevitabilidad de lo que viene. Y finalmente, siempre cuando hay tiempo para ello, la aceptación. Se muere habiendo aceptado la idea de la muerte, y la doctora Elisabeth Kübler-Ross dice que la muerte se puede recibir con alegría y con normalidad. Y en esa fase final son importantes los discursos de despedida, el poder trasladar a otras personas de nuestro entorno la quinta esencia de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de la sabiduría adquirida. Soledad y grupos de edad, y voy ya abreviando. La soledad es un problema, es una patología que no discrimina, que afecta a todos los grupos de edad, a todas las clases sociales, a todos los sexos, a todos los estratos sociales. Afecta desde los niños hasta los jóvenes hiperconectados, a los adultos con cónyuge e hijos, e incluso a los mayores, sobre todo a los mayores, es decir, a las personas de la tercera edad. Unas pinceladas sobre las peculiaridades. En los niños y adolescentes son causas de la soledad, pues los conflictos dentro del hogar, como típicamente los divorcios mal llevados, pero también los acosos escolares y el aislamiento como consecuencia de ello de los niños, que en algunas ocasiones ha llegado incluso al suicidio, pero también los problemas para la relación, para la sociabilidad, por la baja autoestima, por la ansiedad, por el exceso de horas delante de las consolas en detrimento del aprendizaje, de la sociabilidad. Consecuencias para los niños de la soledad, pues un efecto negativo sobre el aprendizaje, sobre la memoria, una alteración de los patrones del sueño, e incluso, como dije antes, aludiendo a esa encuesta o ese estudio en Estados Unidos sobre neonatos en los orfelinatos, puede llegar a la muerte. En los jóvenes son causas frecuentes de soledad, pues bueno, las crisis ligadas a la adolescencia, la adicción a las nuevas tecnologías y algo importante y lamentable, la desaparición de las pandillas o grupos de calle que se tenían en otras generaciones, en donde todo el mundo tenía su pandilla, su grupo de amigos, de amigas, con los que salía prácticamente todos los días pues, a dar vueltas, a sentarse en las aceras, a hacer lo que fuese. Esa institución
tan benéfica para la sociabilidad de las pandillas o grupos de calles prácticamente ha desaparecido. También son causas de la soledad en la juventud, las dificultades inherentes a esa edad de transición hacia una nueva etapa y a veces la necesidad de abrirse paso en un medio laboral muy competitivo y con unas perspectivas vitales poco claras. Finalmente, el grupo etario, el grupo de edad en donde cuantitativa y cualitativamente probablemente la soledad es más grave, es el de los mayores, es el de la tercera edad. En España hay 850.000 personas mayores de 80 años. En España pronto habrá 1 de cada 4 ciudadanos con más de 65 años de edad. En estos momentos hay 3 millones de mayores de 80 años en España. Pues bien, dentro de 40 años serán 7, es decir, más del doble de mayores de 80 años. Por tanto, el problema es un problema gravísimo cuantitativa y cualitativamente en el momento actual, el problema de grandes partes de la población de los mayores de la tercera edad, pero cuantitativamente se va a agravar muchísimo más, se va a más que duplicar en los próximos 40 años. De ahí que haya que poner un foco muy especial en esta franja de edad, porque es, entre otras cosas, la franja de edad donde muchas veces el remedio es más fácil. Basta la compañía para acabar con el problema de la soledad. No hace falta despliegue de grandes medios, hace falta simplemente el acompañamiento, la escucha, el interés en esas personas. Entro ya brevemente en la parte propositiva, y digo brevemente porque tampoco me quiero extender demasiado, para decir que si el problema de la soledad es una pandemia, una epidemia en crecimiento exponencial, con gran impacto cuantitativo y gran impacto cualitativo por la intensidad del sufrimiento que produce y que degenera en depresiones, en alcoholismo, en tabaquismo, etcétera, etcétera, en suicidios muchas veces, etcétera, pues obviamente la reacción tiene que ser utilizando todas las armas y proceder de todos los ámbitos, de las administraciones públicas, de la sociedad civil, que cada vez tiene más protagonismo en todo, es uno de los signos de los tiempos, y sobre todo también la reacción tiene que provenir de cada uno de nosotros. Tenemos que dejar de pensar en términos de que es el Estado quien tiene que resolver todo, sino que de los problemas sociales y de todo tipo, primariamente tenemos que responsabilizarnos cada uno de nosotros. Las administraciones públicas, pues las administraciones públicas tienen que atender a la variable sociabilidad en todas sus iniciativas. En el proceso legislativo de los países y de las organizaciones internacionales se introdujo la idea de acompañar las propuestas de leyes y de programas de un informe de legalidad. Más tarde vino un informe de impacto ambiental, concretamente en la Unión Europea. Pues bien, sería deseable que hubiera un informe en cada iniciativa legal en ciertas áreas y en los programas importantes, un informe de impacto en la sociabilidad, sobre todo en la legislación laboral, en la legislación sobre jubilaciones, en la legislación urbanística, etc. Es el ámbito fundamental de la sociabilidad, la familia. Por tanto, es obvio que hay que fomentar la nupcialidad y hay que apoyar y fortalecer a la familia. En tiempos en que era primer ministro británico, el laborista Tony Blair, la London School of Economics, que le aportaba como think tank mucha materia de reflexión para su tarea de gobierno, llegó a la conclusión de que el objetivo de la economía no es, como se dice habitualmente, el de crear más bienes y servicios y más baratos. El objetivo último de la economía es el de generar más felicidad en la población. Y teniendo en cuenta el sufrimiento que genera la soledad, el sufrimiento que generan las rupturas y los divorcios para los cónyuges, para los hijos, para el contexto, pues la London School of Economics propugnaba propiciar la nupcialidad con medidas legales, económicas y de todo tipo. Legales, como puede ser pues, las que van en sentido totalmente contrario al divorcio express, es decir, a la banalización del vínculo matrimonial, pero además económicas, de apoyo económico a las familias y además de facilitación de la crianza de los hijos, puesto que es muy difícil sino conciliar la vida normal laboral en estos tiempos con la crianza de niños. Por tanto, desde las administraciones públicas es importantísimo el apoyo a la nupcialidad y el apoyo a las familias y sobre todo a las familias con hijos. También el urbanismo tiene que ser un urbanismo que propicie la creación de espacios en que la gente se conozca y la gente se trata. Las casas de cultura, los centros sociales tienen que ser espacios en donde se haga un esfuerzo para la relación social, intergeneracional, intercultural,
de todo tipo. Y tiene que haber mucha más inversión en salud mental. La soledad es una patología emocional que tiene derivaciones graves, como hemos visto hace unos minutos. Por tanto, es importante que la salud mental, la salud emocional, sea objeto de una mayor atención y de una mayor financiación desde los poderes públicos. Hoy en día prácticamente es imposible conseguir una cita en caso de depresión en el sistema público de salud, no solo en España, sino en Alemania y en otros países, que la dan para el cabo de un año y la segunda cita para 3 o 4 meses después. Hay que invertir más en salud mental emocional, puesto que esta es un área de gran sufrimiento y de gravísimas consecuencias para la ciudadanía y, por tanto, para la sociedad. La sociedad civil tiene también que tener iniciativas desde los promotores urbanísticos que hagan planes urbanísticos que propicien ecobarrios en que la gente se relacione, hasta las comunidades de vecinos que tienen que tener sistemas de acogida a los nuevos vecinos para que la gente no viva en sus celdas ajenos totalmente los unos a los otros, sino que se conozcan, que se reciban a los nuevos, etcétera, que se fomenten las tertulias, que se fomente muchísimo el asociacionismo y que surjan ONGs que combatan directamente la soledad. En este punto hago un pequeño inciso para referirme a la ONG, o a la fundación, mejor dicho, que está organizando esta conferencia, la Fundación DASIC. Es una fundación con 20 años de existencia que trabaja en 3 colectivos, menores, vulnerables y mayores, pero a la que la realidad social ha llevado a invertir gran parte de su tiempo y de sus recursos en la soledad de los mayores. En el programa Acompañados, en donde el 2 es un número 2, para llamar un poquito la atención sobre el programa. Pues bien, la Fundación DASIC en el programa de acompañamiento a mayores atiende a unas 400 personas, más o menos, en la ciudad de Alicante, con sus 200 voluntarios, a los que se le pide un compromiso mínimo de 2 horas a la semana. Es decir, que el compromiso puede ser auténticamente, hasta, digamos, pues nada gravoso, 2 horas a la semana. Pero se hace mucho, porque el mal de la soledad de los mayores se combate de una manera muy fácil, con el acompañamiento que suponen las visitas a los domicilios de los mayores solos o a las residencias de tercera edad que está, o con un sistema de llamado a la línea telefónica DASIC para saber cómo están estas personas. Y es que muchas veces las personas mayores están totalmente solas. Algunas se mueren solas y no se sabe de su muerte hasta el cabo de un cierto tiempo. Algunas personas tienen un gran sufrimiento de soledad solas que podría paliarse simplemente pues, con alguien que las visitara periódicamente. Muchas veces estas personas, por su soledad, no se enteran de cosas que podrían resultarle muy útiles de todo tipo. En consecuencia, hay un voluntariado, por así decirlo, que no requiere una gran cualificación, que no requiere más que buena voluntad y disponibilidad de tiempo, que es el voluntariado de acompañamiento para las personas mayores en el seno, por ejemplo, de DASIC. Es un voluntariado que, obviamente, palia y remedia el problema de la soledad de las personas visitadas, pero al mismo tiempo hace un bien inmenso a la persona del voluntario. Pero en fin, no voy a entrar en esto para que no sea más larga la digresión. Me contaba Rosa Vegara hace unas semanas que visitaba a una persona de alta clase social, pero hoy sola en una residencia, y cuando le decía, ¿qué podemos hacer por ustedes de la Fundación? ¿Qué es lo que a usted le gustaría que hiciéramos? Y la señora le respondía, que un voluntario venga una vez a la semana a rezar el rosario conmigo. Obviamente lo que están deseando es alguien que les dedique un tiempo. Esa dedicación de un cierto tiempo a esas personas puede ser crucial para erradicar, para aliviar el problema de su soledad, sufrimiento. Y finalmente, junto a las administraciones y a la sociedad civil, el problema de la soledad es un problema de cada uno de nosotros. La soledad propia, tenemos que acostumbrarnos a relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra soledad y a gestionarla de una manera constructiva, a analizar las causas por las que sentimos soledad, sufrimiento en algunas ocasiones y a tomar las medidas correspondientes. Pero además tenemos que solidarizarnos con la soledad ajena. Unamuno, parafraseando a Terencio había dicho homo sum nihil humaniae alienum me puto, soy hombre y nada de lo humano considero que me es ajeno. Pues en su obra El sentimiento trágico de la vida, Unamuno lo parafraseó a Terencio y dijo homo sum
nullum hominem alienum a me puto. Soy hombre y no considero que me es ajeno ningún hombre. Y es que, efectivamente, la dimensión social, como hemos visto, por la neurología, por Aristóteles, etcétera, es una dimensión fundamental de nuestra naturaleza esencial. Somos seres sociales, somos corresponsables, somos responsables los unos de los otros, somos concretamente responsables del sufrimiento por la soledad de nuestros congéneres. Tenemos que tener pequeñísimos gestos que van en la línea de no profundizar en el aislamiento, sino de aliviarlo. Mirar a las personas, saludar a las personas, hablar a las personas, interesarse en las personas a una costa de que de vez en cuando nos den una respuesta que sea molesta. Hay que asumir ese pequeño riesgo mínimo, no tener la piel tan fina. Hay que tomar el riesgo de ir hacia los demás, hacia el vecino, hacia la persona de la calle, hacia la persona con la que nos vemos siempre en un banco, en una plaza, con la que no hablamos nunca. Hay que salir hacia el otro. Termino ya. Salir hacia el otro, pues a veces bueno, es una consecuencia de nuestra naturaleza esencial. Es en eso en lo que encontramos gratificación y nos realizamos como seres sociales que somos. Pero es que aparte, desde todas las perspectivas filosóficas, la incitación es a eso. En el cristianismo, pues la idea de la fraternidad lleva a que el sentimiento básico que tenemos que cultivar es el amor. En Oriente, en el budismo, pues de la constatación del sufrimiento universal, everyone you meet is fighting a tough battle. Be kind, for everyone you meet is fighting a tough battle. Sea amable, porque todas las personas con las que te encuentras están librando una dura batalla, la batalla de la vida, en gran parte la batalla de la lucha de la soledad. Pues bien, ellos llevan a la amabilidad como virtud central. En la Grecia clásica, que es el núcleo seminal de nuestra cultura occidental, el ideal de la vida era la búsqueda de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, con los amigos. La amistad era central en eso. Amor, amabilidad, amistad, palabras, todas ellas que empiezan por am, una raíz indoeuropea que significa madre. Y es una palabra que está asociada, pues, con cosas que son auténticamente importantes, como son el afecto, el apego, el cariño, la cercanía, el cuidado, la tenencia, la querencia, la ternura. Es decir, todo lo que disipa la soledad propia y ajena. Muchas gracias por la atención. No te vayas, Fernando. Siéntate a mi ladito. A ver, muchísimas gracias. Aquí, juntitos. Muchísimas gracias por tan magnífica exposición. Vamos a comenzar con el turno de preguntas que se pueden realizar a través del chat. Le digo porque quien quiera preguntar, ya podéis empezar a realizar las preguntas. Ay. Bueno, queda esperanza siempre. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Mientras que hacen alguna pregunta, yo quería, bueno, aparte de darte millones de gracias porque siempre estás a nuestro lado y siempre estás ofreciéndonos tu tiempo, ¿cuál crees en el fondo que es la esperanza más que tenemos más a mano, por decirlo de una manera? Todos los que has comentado, ¿qué estaría más a mano? ¿La familia, la fraternidad, la amistad? Más a mano. O sí, o más real, más que pueda pasar recientemente. Aunque con esto de la pandemia todo se ha complicado un poco más. Sí, es decir, la pandemia ha agudizado extraordinariamente el problema de la soledad. Hablábamos de que más del 25% de los hogares españoles son hogares unipersonales. Imagínate lo que esto ha significado en tiempos de pandemia. Y bueno, además vemos que, aunque la economía se ha desmoronado en gran parte, hay un sector que ha proliferado, que es el de llevar comida a domicilio. Hay gente que todavía no sale para nada porque siguen aislados. En cuanto a qué es lo que provoca más esperanza, pues yo creo que hay una toma de conciencia que emerge sobre precisamente lo que son los postulados básicos en la materia, es decir, de que somos seres interconectados, somos seres corresponsables los unos de los otros,
somos seres ultrasociales que nos realizamos en el contacto. Y eso, unido a que hoy la sociedad civil está adquiriendo un gran protagonismo en todas las esferas, pues probablemente llegue o lleve a dinamizar todas las iniciativas que están ahora de una manera embrionaria propiciando todo lo que es la sociabilidad. En fin, no podemos entrar en detalles, pero hay una preocupación sobre este tema en la academia, es decir, en las facultades de sociología, en los niveles de gobierno, incluso en algunas empresas. En consecuencia, se está empezando a reaccionar y hay montones de iniciativas que lo explican y que lo ilustran. Por poner una mínima, pues en cuanto al diálogo intergeneracional, tan difícil en una época en donde hay un gran desfase entre el contexto que vive la generación actual y el que vivieron cuando tenían la edad joven las personas hoy mayores, pues hay un acercamiento, por ejemplo, en programas de compartir vivienda, que creo que empezó incluso en España y que se ha generalizado por todo el mundo. Es decir, hay gente mayor que vive en las ciudades, estudiantes que quieren ir a la ciudad pero no pueden pagarlo, entonces comparten la vivienda. Se le cede una habitación a cambio de la compañía y de unas horas a lo mejor de ocuparse de las gestiones de la persona mayor, etcétera, etcétera. Y ahí se descubre, bueno, es la experiencia desarrolla el gusto por el conocimiento, por la relación, etcétera, etcétera. Pues yo, desde luego, la esperanza creo que no hay que perderla, muchísimo menos, sino todo lo contrario. Genial. Bueno, se nos ha dejado de oír un ratito, lo sentimos, pero como está grabado, no os preocupéis que lo volveréis a oír en cuanto lo podamos poner a vuestra disposición. Tenemos un par de preguntas. Bueno, lo primero de todo es que te dan la enhorabuena por tan magnífica exposición, y tenemos una pregunta. ¿Cómo cree que será la soledad de los jóvenes cuando lleguen a la edad madura? Uf, esto lo podríamos pensar entre todos que se nos va ocurriendo. Pero a ver. Yo pienso, bueno, como comentábamos hace un momento, que estamos en una época de extraordinaria ebullición, en que todo está siendo puesto patas arriba. Estamos en una época de transición, es decir, que obviamente el momento actual, en los libros de la historia del futuro, será un momento de cambio de época, como hubo un momento de cambio de la época de la entrada antigua a la media, de la media a la moderna, de la moderna a la contemporánea. Obviamente este será un momento de cambio de época, pero hay quien dice que incluso más, que es más drástico que los cambios de época anteriores, que es un cambio de paradigma cultural. Por tanto, estamos en un magma que todavía no se ha solidificado. Yo pienso, sinceramente, que probablemente, y a pesar de las inercias en el sentido de la soledad a que antes me he referido, probablemente vamos a descubrir la convivencia. Y es muy posible que estos jóvenes, cuando lleguen a la edad madura, estén en unos esquemas de convivencia y de interrelación, a lo mejor más intensos que los anteriores. Tendrán otras formas, obviamente. Estamos hablando de cambio de época y cambio de paradigma cultural y eso afecta a todo, incluido a la manera de relacionarse, al protagonismo de unas u otras unidades de convivencia, etc. Pero yo pienso que muy posiblemente el problema de la soledad a lo que lleve es a precisamente el desarrollo de unas nuevas formas de convivencia. Ha habido ya, bueno, esbozos, intentos, etcétera. En los años 60 había las comunas, esto, lo otro. Todo eso lo que demuestra, en mi opinión, es que está ahí subyacente el instinto de pertenencia a la colectividad
la conciencia, a lo mejor no verbalizada o semiconsciente e inconsciente, de que no podemos ser plenos, felices y realizados si no es en la interrelación, y probablemente estos jóvenes cuando sean mayores estén en unos esquemas de convivencia más intensos, que no sabemos probablemente en estos momentos los que serán, como no sabemos los que serán las formas políticas ni tantas otras cosas. Bueno, otra pregunta. Estamos viviendo en las universidades una forzada docencia dual. ¿Piensa que esta situación, que no creo que favorezca la posibilidad de nuevas relaciones de amistad, ha venido para quedarse? Pues por lo mismo de la respuesta anterior, yo creo que no. Es decir, hoy en día se considera que la enseñanza presencial es prescindible en el sentido de que la clase magistral ya estaba en crisis y básicamente los profesores lo que hacen es orientar para el trabajo personal. Sin embargo, la relación personal maestro-discípulo es totalmente insustituible. La relación discípulo-discípulo, es decir, con los condiscípulos, es totalmente insustituible. Es decir, que ya más allá de la cuestión de si el trabajo cada vez es más autónomo y personal o no, pienso que la relación maestro-discípulo y la relación con los condiscípulos es una parte esencial del aprendizaje y una parte de la maduración, es una parte de la satisfacción en la época de la enseñanza. Yo pienso que probablemente, inevitablemente, los nuevos medios tecnológicos que tenemos lleven a unas relaciones no presenciales en parte, pero la relación personal es totalmente imprescindible. Yo creo que es eso, es imprescindible. Es decir, no, nos perderíamos algo fundamental en el proceso docente. Y no solo en ciertas carreras, como puede ser la medicina, etcétera, sino en todo tipo de carreras. El contacto del maestro con el discípulo es fundamental. En Oriente le llaman el darshan, es decir, que el maestro callado está enseñando. Qué bueno. Bueno, pues de momento enhorabuena por la brillante exposición. Gracias, muchas gracias. Muy de acuerdo, la persona que te ha realizado la pregunta. Pues nada, si nadie más tiene ninguna cuestión, volver a daros las gracias a todos por haberos conectado. Por supuesto, muchísimas gracias, don Fernando, otra vez por la exposición. Y bueno, esperamos vernos próximamente. Buenas tardes a todos. Gracias por